Alrighty, we can get started. Gracias por acompañarnos. Soy Marcos Mejía, especialista en comunicaciones del Condado de Sonoma. Bienvenidos a nuestra actualización de COVID-19 para hoy jueves 6 de enero. Primeramente, feliz año nuevo a todos. A medida que cambiamos el calendario al 2022, comenzamos este tercer año de esta pandemia que continúa afectando todos los aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta la escuela y las actividades recreativas, entre muchas otras cosas más. Así como fue hace un año, actualmente estamos en medio de una nueva oleada de COVID-19 aquí en el condado de Sonoma, al igual que en el resto del país y el resto del mundo. Nuestros casos en el condado de Sonoma casi se han triplicado en las últimas semanas, al igual que nuestra tasa de positividad. A principios de diciembre teníamos un promedio de menos de 40 casos al día. Ahora estamos viendo de 200 a 300 casos por día. Examinaremos más de cerca estos números en unos minutos. Afortunadamente, sin embargo, hemos aprendido muchas lecciones en los últimos 2 años que nos han preparado para adaptar y mitigar el impacto por COVID. Sabemos que las mejores herramientas que tenemos para abordar esta pandemia son las vacunas y continuamos alentando a todos a recibir sus vacunas de refuerzo lo antes posible. La buena noticia es que en este momento estamos en una posición mucho mejor que el año pasado, que apenas comenzábamos a implementar las vacunas, como ustedes recordarán. Nuestro número de hospitalizaciones no se acerca para nada al nivel que tuvo en enero del año pasado. Tampoco se compara con el aumento que trajo la variante Delta durante el verano del 2021. Creemos que esto es una prueba más de que la variante Omicron, aunque es muy contagiosa, no es tan virulenta como otras variantes de este virus. No estamos viendo los resultados negativos que tuvimos antes, hasta ahora, lo cual es alentador. Tampoco estamos viendo tantos pacientes con COVID en unidades de cuidados intensivos y las muertes por COVID son una rareza en estos días. Cuando tenemos una muerte trágica por COVID en la comunidad, generalmente se trata de un individuo que no está vacunado o que no estaba vacunado y que tenía condiciones subyacentes. Dicho esto, algunos de nuestros hospitales y clínicas están luchando con la escasez de personal debido a enfermedades o a la necesidad de seguir los protocolos de COVID, por lo que alentamos a todos a ayudar a prevenir la propagación de COVID en nuestra comunidad, manteniendo su distancia social, usando sus máscaras, evitando las conglomeraciones, manteniendo las reuniones pequeñas y, si es posible, al exterior. Poniéndose también su vacuna de refuerzo y si no lo han hecho todavía, póngase su primera y segunda ronda de vacunación. Para obtener más información sobre el estado actual de la pandemia, así como los cambios recientes en nuestras órdenes de salud y orientación, hoy me acompaña el doctor Gustavo González Méndez, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor González. Feliz año nuevo también para usted y el foro es suyo. Muchas gracias, Marcos. Le agradezco mucho y siempre es un gusto y un honor poder dirigirnos a la comunidad para compartir pues nuestra experiencia y en estos tiempos tan complicados, porque pues son muy complicados, no hay duda. Nos hemos estado preparando para esta segunda ola de pandemia, ahora debido a una variante nueva que surgió en África, en Sudáfrica, debido a la variante Omicron. Como ustedes saben, Omicron es una letra del alfabeto griego y se brincaron 2 por alguna, luego explicamos por qué, pero pues el Omicron que ya está entre nosotros aquí en el condado. Al día de hoy, la tasa de casos ha aumentado a 56 por día por cada 100,000 habitantes. En el condado hay aproximadamente 500,000. Y nuestra tasa de positividad de pruebas es de 13.7%. Vemos cómo se compara esto con otras etapas de la pandemia, porque ya estamos en el tercer año de pandemia. En el punto más elevado del aumento de la oleada que trajo Delta, nuestra tasa de casos fue de 34 por día por cada 100,000 habitantes. Entonces, ahora es 56
era de 34 y la positividad de las pruebas fue de 8.3 y ahora es de 13.7. Durante la oleada del invierno pasado, nuestra tasa de casos llegó a 54 por día por cada 100,000 habitantes y la positividad de nuestras pruebas superó el 9.6%. Y ahora es probable que no estemos todavía en el punto más alto de esta oleada con Omicron. Nuestra tasa de casos continuará aumentando, especialmente porque sabemos que los casos tienden a aumentar 1 o 2 semanas después de las vacaciones o los días de fiesta. Y pues sabemos, diciembre es el día más festejado, que es cuando las personas se reúnen y sin saberlo propagan el virus. Los indicadores de otros países que detectaron la variante Omicron antes de que llegara aquí son que podríamos ver el punto más alto de esta oleada probablemente a mediados del mes de enero, o sea, a mediados de este mes. Al observar más de cerca nuestra tasa de hospitalización, se muestra que esta oleada puede ser menos severa, afortunadamente. Actualmente hay 34 personas hospitalizadas con COVID en comparación con 84 en el pico de la oleada Delta y 104 en enero del año pasado. Solo 6 pacientes se encuentran actualmente en las unidades de terapia y de cuidados intensivos, ICU, en comparación con 24 el verano pasado y 26 el invierno pasado. Nuestra alta tasa de vacunación también es una razón importante por la que los resultados no son tan malos como en otras etapas de la pandemia. La comparación de nuestra población vacunada y no vacunada muestra que las personas no vacunadas tienen 4 veces más probabilidades de infectarse con COVID-19, 4 veces más que los vacunados, 17 veces más probabilidades de ser hospitalizados porque es más grave la infección y 14 veces más posibilidades de morir por causas asociadas al COVID. Sí, la diferencia entre vacunados y no vacunados es abismal. Con muchas personas resultando positivas en estos días, existe cierta confusión sobre qué hacer si uno ha contraído COVID-19. Si el resultado es positivo, lo primero que debe hacer es aislarse durante cuando menos 5 días. Hágase una prueba al día 5 y si la prueba es negativa, entonces usted puede poner fin, descontinuar su aislamiento. Si no puede hacerse la prueba, puede finalizar su aislamiento después de 10 días, si no tiene síntomas. Si utilizó una prueba de COVID en su casa, usted debe informar su resultado al Departamento de Salud del condado. Esto es muy importante porque es la única manera que podemos saber si le estamos ganando o estamos perdiendo la batalla. El número del condado es 707-565-4701. Les repito porque tengan tiempo de agarrar su pluma. 707-565-4701. Notifique a sus contactos cercanos que hayan estado expuestos. Y un contacto cercano es alguien que pasó al menos 15 minutos durante un periodo de 24 horas a menos de 6 pies de distancia de una persona que dio positiva para COVID. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, notifíquenos, por favor. Las personas que están completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena después del contacto con alguien que tenga COVID-19, a menos que tengan síntomas. Ya sabemos, es importante. No piense que es una gripita, ¿eh?
Sin embargo, las personas completamente vacunadas deben hacerse la prueba entre 5 y 7 días después de estar expuestas, incluso si no tienen síntomas, y deben usar una cubreboca al interior de lugares públicos durante cuando menos 14 días después de la exposición o hasta que se haga una prueba que salga negativa. Las personas no vacunadas deben quedarse en casa durante 14 días después de su último contacto con una persona que tiene COVID-19. Si tiene síntomas, váyase a su casa y aíslese de inmediato y comuníquese con su doctor o proveedor de atención médica. Recientemente se han realizado varios cambios en las pautas de salud, así que revisemos ahora las guías más actualizadas. En primer lugar, se requieren máscaras o cubrebocas en todos los entornos públicos cerrados, independientemente del estado de vacunación. La máscara o cubrebocas tiene que cubrir la nariz. Si no cubre la nariz, no sirve absolutamente de nada. Si no hay exenciones al requisito de la máscara o el cubrebocas para grupos estables de personas vacunadas. Usar una máscara o cubrebocas aprobado como una mascarilla quirúrgica o una N95, pero que se ajusten bien, sigue siendo una de las formas más fáciles de prevenir la propagación del virus. Las mascarillas de tela no protegen tanto contra el Omicron como lo hacen las mascarillas quirúrgicas, la N95, KN95 y la N95. Los centros de salud para el control de la prevención de enfermedades también actualizaron las pautas de cuarentena y aislamiento y acortaron el tiempo de 10 a 5 días. Por último, la doctora Sundari Mase, oficial de salud del condado, emitió órdenes de salud el mes pasado que requieren que ciertos trabajadores de primera línea, incluyendo los bomberos, las fuerzas del orden, los servicios médicos de emergencia y los empleados de las escuelas, reciban vacunas de refuerzo o se sometan a pruebas periódicas. Vacunarse por completo y recibir vacunas de refuerzo sigue siendo nuestra mejor herramienta para controlar la pandemia. Esto es evidente por el hecho de que las personas no vacunadas experimentan resultados mucho peores de COVID que las personas vacunadas. Para obtener más información sobre nuestra campaña de vacunación, vamos a regresar con nuestro experto, Marcos Mejía. Gracias, Marcos. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos y compartir esta bien importante información, especialmente el uso de las máscaras, que lo vemos tan rezagado y vemos tantas personas que se bajan la máscara por debajo de la nariz y, como dice usted bien, no funciona de nada. Bueno, para continuar, les quiero comentar que seguimos aquí en el condado liderando a gran parte del estado en cuanto a vacunación. El condado de Sonoma tiene la 9ª tasa de vacunación más alta de los 58 condados que existen en California. Somos el 9º lugar en vacunación. Hasta ahora hemos administrado ya más de 900,000 dosis de vacunas. Es un número gigantesco y nos faltan todavía muchos más. Pero el 77% de la población elegible de 5 años y más ya está completamente vacunada y otro 8% está parcialmente vacunada. Nuestras clínicas de vacunación pediátrica en las escuelas se reanudan esta semana, ya empezaron, y después de esto pasa después de que tomaron el descanso de las vacaciones. Hay varias clínicas abiertas, las clínicas escolares que se llevarán a cabo el día de hoy. Hay una en Reed School, en Rodent Park. Hay otra en la escuela primaria Madrón, en Santa Rosa, y también en la escuela primaria de Guerneville. El viernes las clínicas se llevarán a cabo en Roseland Creek Elementary School, en el Cali Calmecac, allá en Windsor, que es una academia de lenguas, y en la escuela primaria Lincoln
también en Santa Rosa. Nuestra población de 5 a 11 años está ahora en un 22% completamente vacunada y con otro 15% parcialmente vacunada. Por lo que estamos muy avanzados en nuestro objetivo de vacunar al 50% de estos niños más pequeños para finales de enero. En el frente de las vacunas de refuerzo, hemos administrado más de 160,000 vacunas de refuerzo a residentes elegibles de 16 años o más, proporcionando una protección importante contra la variante Omicron altamente contagiosa. Adicionalmente, al día de hoy han sido ya oficial que el CDC y la FDA han autorizado los refuerzos para los adolescentes de 12 a 15 años que también ya están disponibles. Esto siempre y cuando hayan pasado 5 meses desde su segunda dosis. Me refiero a los de 12 a 15 años para ponerse su refuerzo. Además de los requisitos que los trabajadores de salud se vacunen, el Departamento de Salud Pública de California emitió esta semana una orden de salud que exige que todos los visitantes de hospitales, centros de enfermería especializada y centros de atención residencial muestren un comprobante de vacunación completo y una dosis de refuerzo si son elegibles o puedan mostrar una prueba de COVID negativa. Además de las vacunas, las pruebas de COVID siguen siendo una pieza fundamental de nuestra estrategia de respuesta al COVID. A medida que los estudiantes regresan a la escuela después de las vacaciones de invierno, es importante que no vuelvan a las aulas con COVID. La prueba de COVID es la mejor manera de conocer su estado, si tiene o no tiene COVID, incluso si está asintomático, es decir, que no presenta ningún síntoma. Si cree que ha estado expuesto a alguien con un caso positivo o si ha estado viajando o reuniéndose con otras personas, lo mejor es que se haga la prueba antes de regresar a la escuela o al trabajo o a cualquier lugar donde pueda exponer a otras personas. Usted puede encontrar información sobre algunos lugares donde hacerse la prueba de COVID si visita nuestra página de internet socoemergencia.org/prueba. Si no tiene acceso a la computadora, lo puede hacer por teléfono también. De nuevo vamos a repetir el teléfono, el 707-565-4701, donde puede encontrar información de pruebas, de vacunas y mucho más. Bien, ahora voy a mostrarles nuestra información epidemiológica de esta semana, donde pueden ver datos más actualizados también. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bien, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí se ve, doctor González? Ok, perfecto. Bien, al día de ayer, el doctor González ya nos mencionaba lo elevado que están los casos debido a Omicron. Tenemos 56.3 casos por cada 100,000 habitantes en promedio por 7 días que se evalúa este número y el 13.7 de positividad general de las pruebas y un 14.1% de positividad de la prueba en el cuartil más bajo. 34 personas están hospitalizadas esta semana por COVID-19 y las defunciones ya suman 69 desde el 1 de julio. Cuando miramos estos datos entre personas vacunadas y no vacunadas, la tendencia muestra que las personas no vacunadas continúan exponiéndose mucho más al COVID y tienen un impacto mucho mayor. Aquí vemos que hay ahora 114 casos nuevos por cada 100,000 personas que viven en el condado por cada día, comparado con las personas que están vacunadas con 27.7 casos. Estos dos números ahora mismo son muy altos, pero aún podemos ver la diferencia entre personas vacunadas y personas no vacunadas. La tasa de casos aumentaron también cuando lo vemos por grupos étnicos, más importantemente entre la población de origen afroamericano y a otros grupos también minoritarios como la población latina. Las pruebas totales por días que se están realizando siguen aumentando también. Ahora estamos en un promedio de 511, estábamos por ahí de 300 y ahora estamos haciendo 511 pruebas
al día. Estamos bien conscientes de lo limitado que están la disponibilidad de pruebas de COVID en este momento y es un problema nacional. Estamos esperando que se resuelva esto pronto para que las pruebas puedan ser más accesibles para todos. Me refiero a las pruebas rápidas de COVID con antígenos. La fuente de infección que estamos viendo continúa siendo las reuniones sociales. Ahora estamos viendo que las fiestas que hubieron en las oficinas por vacaciones, las reuniones con amigos y familias, representan más del 40% de los casos con una fuente de infección conocida. Otras fuentes también incluyen contactos domésticos, exposición comunitaria y las personas que han estado viajando también son las que han estado reportando más infecciones por COVID. Cuando comparamos las tasas de casos regionales y estatales, las tasas del condado están aumentando de manera similar a las tendencias que se observan en el condado y en el área de la bahía, como pueden ver aquí. Y el Departamento de Salud del Estado de California afirma que la variante Omicron, altamente transmisible, es ya la cepa dominante en California, como lo es también en el país y también en el resto del mundo en este momento. Desde el 3 de enero pasado se han secuenciado 14 casos de Omicron aquí en el condado de Sonoma. La importancia de las dosis de refuerzo es que la inmunidad de las vacunas disminuye después de 6 meses de que se aplicaron la segunda dosis, observando un aumento en las infecciones después de la vacunación. Es decir, las personas ya vacunadas con 2 dosis han resultado también con infecciones por Omicron y el refuerzo es una manera importante de evitar esto. Si bien las tasas de casos siguen siendo más altos entre las personas no vacunadas, también se están produciendo brotes entre las personas no vacunadas. Por ejemplo, hubo un caso de una cena navideña en las que las personas no estaban usando máscaras porque estaban completamente vacunados. Habían en esta reunión 46 asistentes y más del 52% de las asistentes se afectaron se infectaron por Omicron. La importancia de las dosis de refuerzo es mantenerse completamente actualizado al recibir una dosis de refuerzo porque esto reduce el riesgo de enfermedad graves y de hospitalización. La administración de dosis de refuerzo de la vacuna al 3 de enero nos muestra que el 52.8% de los jóvenes de 16 años o más han recibido ya su dosis de refuerzo y el 65.2% de los adultos de mayores de 50 años también ya recibieron una dosis de refuerzo. Perdón, cuando lo vemos por grupos también aquí pueden ver los diferentes grupos étnicos, donde pueden ver las proporciones de los grupos vacunados. Entre los 16 años y más, nuestra población latina está a un 33%. Tenemos que hacer más trabajo para promover la vacunación en los diferentes grupos. Sin embargo, esto sigue avanzando. Como ya mencionaba el doctor González, hay varias órdenes que se han emitido y actualizaciones de salud. Aquí mencionamos algunas de ellas. Se actualizaron los mandatos estatales de vacunas para requerir dosis de refuerzo cuando sean elegibles. El más reciente es al día de hoy para los adolescentes de 12 a 15 años. También las órdenes que requieren que los trabajadores en las escuelas sean vacunados cuando sean elegibles. Y hay otra más que se refiere a las fuerzas del orden, para los bomberos, para los trabajadores de las farmacias, consultorios dentales y refugios temporales. Hay una más que anula la excepción de cobertura facial para los grupos estables de personas que ya estaban vacunadas. Y hay otra recomendación más para los empleadores del condado que requieran a los trabajadores que proporcionen una vacunación completa contra COVID-19, incluido un refuerzo. Es largo esto, pero pueden regresar al video si lo quieren leer con detenimiento, y también estas órdenes están publicadas en nuestra página socoemergencia.org, justamente al inicio de la página. En cuanto a las vacunas, ya les comentábamos que más de 900,000 dosis se han aplicado ya. El 85% de la población
de 5 años y más está al menos parcialmente vacunado. De ello, un 77% completamente vacunado y un 8% parcialmente vacunados. Cuando vemos la vacunación por grupo de edad, las líneas de color verde oscuro nos indican el avance que tienen cuando lo vemos por los diferentes grupos de edad, empezando por el más reciente de 5 a 11, que apenas empezó en noviembre del año pasado y ya tenemos casi un 21% completamente vacunado, con un 15.2% parcialmente vacunado, y todavía hay mucho trabajo por hacer con este grupo, 64%, pero sin embargo, este grupo empezó en noviembre. Los grupos que nos preocupan más son estos grupos de 12 a 15, hasta 35 a 44 años, donde ven estos porcentajes que no avanzan todavía significativamente, a pesar de que las vacunas han estado disponibles desde mediados del año pasado para todos estos grupos. Aquí en esta gráfica podemos ver las vacunas que empezaron recientemente para los niños de 5 a 11 años, que les llamamos también la vacuna pediátrica, cuando podemos dividir esto por grupos raciales, viendo que los que tienen más avance son la población, los Pacific Islanders, de las islas del Pacífico, y de ahí va bajando proporcionalmente. La población latina todavía está en un número reducido. Y cuando vemos para el resto de la población, nos encontramos con una menor proporción de residentes latinos, indios americanos, nativos de Alaska y multirraciales mayor de 5 años están completamente vacunados en comparación con los residentes de otros grupos raciales. Aquí vemos las líneas azules, nos hablan de las poblaciones completamente vacunadas, las líneas verdes de los parcialmente vacunados, y vemos el avance que todavía se necesita hacer, o el trabajo que es necesario para vacunar a los restos a los restantes población o porcentajes de población que aún no se vacunan. Cuando vemos las medidas de equidad, actualmente el 25% de las dosis de la vacuna se han administrado a los residentes en el cuartil más bajo del índice de lugares saludables, y el 76% de los residentes de 5 años o más en el cuartil más bajo están al menos parcialmente vacunados, y 69% está completamente vacunado. Bien. Y hasta ahí va a llegar nuestra presentación. Les recordamos que pueden visitar socoemergencia.org, donde pueden encontrar una gran variedad de información y recursos para responder a esta pandemia. Puede repetir el video tantas veces como vea, porque hoy dimos especialmente muchísimos datos e información y no esperamos que reciban todo, pero siempre pueden recurrir a verlo una vez más. Si después de ver este video tienen alguna pregunta, por favor llámenos al 707-565-4701, donde les contestaremos en español. Le quiero agradecer al doctor González por compartir con nosotros el día de hoy. También mi agradecimiento va para el equipo técnico que ayudó a hacer posible esta transmisión. Y los invito a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook o en YouTube, y les invito a que nos acompañe en nuestra próxima actualización sobre COVID-19. Protegerse a sí mismo contra COVID es proteger también a sus seres queridos y a su comunidad. Gracias por el favor de su atención y los esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias, doctor González. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias.